Debate con Miguel Santillana, con quien estamos conversando sobre el primer conflicto social que se ha producido en el año en torno a la minera candente y el proyecto que se ubica en el distrito de Cañaris. A ver, Miguel, hasta el momento nos has explicado en qué consiste el proyecto, el proceso por el cual una asamblea le da permiso a la minera para que realice la exploración. De pronto aparecen un grupo de comuneros que convocan a una asamblea de la cual no hay registro. Que la llaman consulta. Y la quieren cubrir como consulta previa bajo la idea de consulta previa de pueblos indígenas. Pero hay un error ahí, por dos cosas. Uno, la consulta la convoca el Estado peruano, no es que el supuesto pueblo indígena la convoque por sí ante sí. Y número dos, para que te convoquen a consulta previa, tienes que ser de los pueblos reconocidos por el Estado peruano como indígenas. Ya, perfecto. Ese es el punto al cual quería llegar. Ayer la Defensoría del Pueblo ha dado a conocer un comunicado bastante extenso, en el cual, haciendo referencia a las normativas existentes en el país, etcétera, llama la atención del gobierno y le dice, verifica si es que efectivamente la empresa minera ha cumplido con todos los procedimientos que se requieren para que este proyecto siga, mejor dicho, haya obtenido los permisos correspondientes. Y lo que uno deriva de ese comunicado, que se cuida bastante en lo que dice es, no se han cumplido los procedimientos. Es decir, esta es una comunidad campesina, debió haber un proceso de consulta previa y la empresa no ha cumplido con este proceso. Es que, a ver, vamos por partes de cucharadas. El último permiso que necesitaba la empresa para hacer exploración era de la Autoridad Nacional del Agua, y eso se lo dieron la primera semana de diciembre. Por eso hubo un intento de paro hacia el 17 de diciembre del año pasado, que por fiesta se suspende y se transfiere como paro indefinido a partir del 20 de enero. ¿Ok? Entonces, el tema de ser indígenas o no tiene que ver con un documento del año 56 en el cual se le reconoce como comunidad indígena. Ok. Acá tenemos... O sea, el Estado peruano ya reconoció efectivamente... el año 50. Lo que pasa es que antes no había diferencia entre comunidad indígena y comunidad campesina. ¿Ok? Y se acuerda la reforma agraria del 24 de junio del 69, se hizo en el día que lo llamamos ahora Día Campesino, pero era el Día del Indio. Entonces, en ese entonces la legislación era indio igual campesino. Pero en la ley de consulta previa, en este momento, se habla de la consulta previa para comunidades indígenas, pero también se menciona que a las comunidades campesinas se les puede aplicar el mismo criterio siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos previamente, que hay una serie de requisitos objetivos y subjetivos para que una comunidad pueda ser definida como tal. Ahí tenemos un problema, puesto que el tema de comunidades indígenas lo podrías aplicar también en costa, y tendríamos la paradoja que tenemos la comunidad campesina de Eisha. Entonces también tenemos que consultarle a la comunidad campesina de ella qué azulejo le ponemos pues en el centro comercial. No, pero ya estás llevando pues el tema a un punto que no tiene sentido. Porque no existe. Pues. A ver, en la ley supuestamente está definido el concepto bajo el cual tú defines qué es una comunidad indígena o campesina. Es el tema de... bueno, hay varios criterios objetivos y subjetivos. Sí. Entre ellos se menciona que se hayan mantenido ciertas costumbres, entre ellas podría ser el idioma, que es el caso de Cañaris. Sí, pero también la vestimenta, ¿no es cierto? Claro, pero que se mantenga una propiedad o un territorio comunal, que es el caso de Cañaris. En ella no pasa eso, cada quien es propietario de su casa, entonces... No, hay una comunidad campesina, discúlpame. Bueno, estamos hablando de eso. Hay una comunidad campesina. Exactamente. ¿Te referías a eso? Hay una comunidad campesina de ella. No, hay una comunidad campesina. Entonces también tendría que consultarle a la comunidad campesina de ella. Tendríamos que ver si efectivamente tiene propiedad comunal o no. Es que lo que pasa es que acá hay un problema de que tiene que ver... que hablan castellano perfectamente y que se han adaptado totalmente a la Totalmente. Entonces, el tema acá es que acá hay una visión de que quieren... Es que bajo tu lógica llegaríamos al punto en el cual la consulta previa no debería existir. Para mí solamente debería existir la zona de selva, por el desarrollo histórico, económico del Perú. En la época preincaica e incaica nunca se conquistó la selva. Los 4 suyos eran máximo selva alta. ¿Okay? Cuando llegaron los españoles, del río Maule en Chile al Pasto en Colombia, habían supuestamente 12 millones de personas. Los españoles y los portugueses se repartieron el territorio de acuerdo al Tratado de Tordesillas 1513. A partir de tal meridiano era para Portugal, a partir de tal meridiano era para España. Eso no quería decir que los españoles conquistaron la selva del Perú. Lo máximo que se hizo durante la colonia fue tener misioneros. Por eso tienes el templo de Copa, donde los franciscanos iban
a conquistar almas para el Señor en la selva central. Lo mismo hacían los jesuitas en el norte de lo que hoy es el Perú, y al sur del Perú tenías a los dominicos. Okay, ya, entonces recién los pueblos indígenas de lo que se llama Perú como república, los reconocemos porque los esclavizamos en el siglo XIX para extraer caucho. ¿Ok? Entonces, desde ahí hay un contacto con la institucionalidad de un Estado llamado Perú. Y entonces, para ti, las comunidades campesinas que viven en los Andes, ¿qué son? Lo que no queremos aceptar es que hay un sincretismo cultural desde el siglo XVI. Lo que no se reconoce es que desde 1532, que llegaron los españoles al Perú, hasta 1570, que hacen las reformas del virrey Toledo, el quinto virrey, la población en el espacio territorial del antiguo Tahuantinsuyo solamente quedó el 10%. Entonces, todas esas 12 millones de personas se redujeron a 1.250.000, más o menos. Okay, y lo que sobró de eso se juntó en lo que se llamaban los cabildos de indios y cabildos de españoles. Entonces, todos los grupos étnicos que superaron la viruela, la hambruna, etcétera, fueron juntados. Entonces, no existe pureza de grupos étnicos prehispánicos. Pero el concepto en los Andes. No va al tema de la pureza, no va al tema de compartir y mantener ciertos valores. Y los valores y compartir. Si tú lees la tesis doctoral del señor Arguedas, ¿ok? Lo que tú tienes en los Andes del Perú, lo que trajo Toledo, es la institucionalidad campesina de Castilla del siglo XVI. Hasta en eso nos hemos mezclado y no lo queremos reconocer. Entonces, eso de que son puros, etcétera, no existe pureza, somos una mezcla. Y si somos una mezcla, todos somos ciudadanos con DNI y los mismos derechos. No habla de tema de pureza, está hablando de... Lo que tú vas ahí son pueblos que no han tenido derecho de participar en la institucionalidad del Perú. Eso sí se lo otorgo a los pueblos de la selva del Perú. Pero el resto... Y tú me dices que todos los pueblos de la Sierra del Perú han tenido la oportunidad de participar... Discúlpame, ¿quién es el presidente del Perú? Ollantumala, claro. ¿Por quién votaron? ¿Quién votó por él? Ya, pero si tú dices que una elección determina que tú puedes participar en la institucionalidad, es una definición bien estrecha de lo que es participar en la institucionalidad de un país. Discúlpame, hace años que participan. Hace años que son parte que participan en los procesos electorales. Eso no quiere decir... Pero discúlpame. Pero es que si fuera como tú dices, pues el Perú no tendría todos los problemas que tiene. No sé, yo acá el problema es que tú quieres diferenciar cuando el Perú tiene que unirse bajo una sola constitución, un solo código penal, un código civil. Porque lo que ustedes tratan de hacer con estas separaciones, no está formando un peruano, está separándolos en distintas versiones. Pero no es un Perú, no, supuestamente es una ley que es una ley que viene por rango incluso supranacional, la OIT, sí, etc. Pero el motivo por el cual se hizo fue por el proceso de descolonización en los países de la posguerra, la Segunda Guerra Mundial. Lo que sucedía que los países coloniales dejaban en el poder al grupo étnico que los favoreció durante la ocupación colonial. Es por eso que tú tienes problemas tribales en países de África. Ejemplo más grave, Burundi y Ruanda. Los franceses y los belgas dejaron a los tutsis en el poder y los hutus los odiaban. Resultado, una matanza. Ya, ok, escúchame. Pero yo quiero... asumamos que conceptualmente tienes razón. Vamos al tema práctico. Hay un tema de un boom de inversión minera en el país. Sí. El tema de la conflictividad social no es un problema que se da solamente en el Perú. Tenemos países como Bolivia, que tienen gobiernos de izquierda, Ecuador, en los cuales hay protestas por obras de infraestructura. En Ecuador en particular creo que ha habido un problema con un proyecto de inversión petrolera o minera, no recuerdo bien. Entonces hay un problema que es más práctico, ¿no es cierto?, de cómo esas inversiones mineras, que además van a continuar viniendo hacia América Latina, mientras Asia siga creciendo, hay una demanda de minerales, terminan de engancharse con el tema de las demandas, requerimientos o la percepción de los derechos que las comunidades consideran que tienen. Entonces, digamos que tú conceptualmente tienes razón, que yo creo que... Lo podemos debatir. Que se podría debatir con un historiador, no soy historiador, no es mi especialidad. Entonces, yo lo que veo en tu punto de vista es una desconexión con esa realidad, porque... No, es que yo te hablo de un solo Perú, y que todos son peruanos con los mismos derechos. Pero es que... Yo no le conozco más o menos derechos a estas personas. Mire, pero es que en la práctica eso no sucede en el Perú. Pero discúlpame. O sea, no puedes decirme que una persona que vive en la Sierra del Perú tiene los mismos derechos que Miguel Santillán. Pero discúlpame, entonces, ¿para qué se le pidió? Discúlpame, te para un policía de día y tú agarras el teléfono y llamas a un amigo que tienes en un lado y te va a ayudar. Esa persona no la va a ayudar nadie. Discúlpame. Por eso se hacen estas cosas.
Antes, en el Perú, mandabas a la Guardia Republicana o al ejército, le metían bala. Eso ya pasó. No, Ese pero mundo ya no seguimos teniendo existe. problemas, pues, Miguel. Pero no, discúlpame, por eso existen mecanismos, por eso hay estas asambleas. Pero por eso, estamos discutiendo entonces... Pero escúchame, ya. Entonces consideras que sí deben existir. ¿Sí deben existir qué? ese Son mecanismo derechos de la consultas ley. previas. No, esto no es consulta previa, No, no, la ley de eso es comunidad aparte. campesina, Ok, pero debe haber consulta previa para los proyectos mineros donde hay pueblos indígenas. o comunidades campesinas. No comunidad campesina, porque Bueno, ahí, pero la ley ya ahí lo te metes establece. te metes en una galleta, porque hay más de 5.600 comunidades campesinas. Ya, pero ya la no- tienes pero- costa, sierra y selva. Ya, pero el tema es que ya nos metimos en la galleta, entonces porque la ley ya lo establece. Es por eso que necesitamos que Iván Lanera, viceministro de Interculturalidad, publique oficialmente el listado de pueblos indígenas que reconoce el Estado peruano. Y de comunidades campesinas que reconoce como... Yo creo que lo que ha hecho el Perú es reconocer pueblos indígenas, no comunidades campesinas. Pero en la ley habla de las dos cosas. Sí, porque lamentablemente se confunden los términos. No, en la ley habla de... Una cosa es comunidad campesina, otra cosa es un grupo étnico. Exactamente, Son dos pero cosas pero distintas. se hablan de las dos cosas. O sea, lo que tiene que hacer el gobierno es publicar esta lista Listo, de claro. comunidades indígenas y comunidades campesinas que a las cuales Son también pasibles se de les ser puede consultadas. obligar. Sí. Ok, ahora, pero tú has afirmado que esta comunidad no está dentro de la lista del gobierno. No, pues. ¿Pero de dónde has sacado eso si es que no ha sido publicado el documento? Porque dentro de algunos especialistas ya tenemos esa lista de marzo del año pasado. Ya tienes la lista. Claro. Te estoy diciendo que Ya. hay 48 pueblos de la selva que con justa razón Ya, tienen pero todo el entonces, derecho de ser consultados. cuéntanos qué pueblos... En los Andes, tengo entendido que están los Uros, el lago Titicaca, están las 3 provincias del sur de Puno con los Aymaras, tienes un pueblo indígena en la zona de Yauyos, departamento de Lima, y tienes un problema, puesto que hay el tema de los quechuas, el cual no solamente es reconocer al pueblo indígena, sino asignarle un territorio en el cual tú le reconoces que se debe hacer consulta. Entonces, tengo entendido que hasta ahora la definición de quechua no satisface al gobierno y por eso no la publican. Bien, Miguel, vamos a ver si es que el tiempo en realidad te da la razón. Este tema que has dicho de que esa lista ya está realizada genera sospechas. Bueno, Miguel, tenemos que terminar porque tenemos que dar un contacto desde Arequipa con...